Descubrimos que nuestra hija fue cambiada al nacer, y cuando intentamos conocerla, nos enteramos de algo mucho peor. Todo empezó cuando Sophie, nuestra nena de 10 años, necesitaba unos análisis de sangre antes de una operación sencilla. El doctor nos llamó a su consulta y nos dijo que había un lío con los resultados. Ella era O negativo, pero mi marido y yo somos A positivo los dos, y eso era imposible genéticamente. Hicimos pruebas de ADN y confirmamos que Sophie no era nuestra hija biológica. El hospital reconoció que hubo un error y nos pasó los datos de la otra familia. Nuestra hija de verdad se llamaba Ana. Esa noche miré a Sophie dormir y lloré como loca, porque la quería igual que siempre. Mi marido y yo decidimos no contarle nada todavía para no asustarla. Teníamos que encontrar a Ana. Llamé a la otra familia y contestó una mujer. Oye, creo que pasó algo grave en el hospital donde nacieron nuestras hijas. Le dije. Hubo un silencio eterno. Necesitamos tiempo para asimilarlo. Respondió al fin. Te llamo luego. Pasó una semana y nada. Yo no paraba de imaginar a las dos chicas en nuestra vida, jugando juntas, soplando velas en cumpleaños dobles. No quería quitarle Ana a nadie ni reemplazar a Sophie. Solo conocer a mi hija de sangre. Volví a llamar. Sé que es un shock, pero solo queremos ver a Ana. Lo demás lo arreglamos entre todos. Suspiró. Seguimos pensando cómo manejarlo. Dame más tiempo. Le pregunté qué había que pensar, si Ana era mi hija. Dijo que era complicado. Pasaron otras 2 semanas y yo llamaba cada pocos días. Ahora no es buen momento, repetía. Estamos con líos familiares y Ana está pasando por mucho. Le pregunté si Ana estaba bien. No puedo hablar de eso ahora, pero te avisamos cuando se calme. Una mañana Sophie me vio triste y le dije que todo estaba bien. Mi marido un día me quitó el teléfono mientras yo lloraba. Escucha, tenemos todo el derecho de ver a nuestra hija y no vamos a esperar eternamente. Le soltó fuerte. La mujer se puso a la defensiva. Piensen en lo mejor para Ana, no solo en ustedes. Esto es complicado y lo están empeorando. Le quité el teléfono. Por favor, ya perdimos 10 años de su vida. Dijo que el momento no era el adecuado y colgó. Sophie me preguntaba por qué lloraba tanto, y yo la abrazaba fuerte diciéndole que la quería más que a nada. Pasó otro mes mandando mails y mensajes suplicando que lo pensaran. Dejé un mensaje de voz diciendo que íbamos a su casa les gustara o no. Me respondió por texto. Bueno, nos vemos en un dinner, pero primero hablamos solos. Le pedí a mi hermana que cuidara a Sophie. Llegamos al dinner y la otra pareja ya estaba en una mesa del fondo. Ella tenía los ojos hinchados de llorar y él parecía no haber dormido en días. Nos sentamos y yo solté de una. ¿Dónde está Ana? ¿Cuándo la conocemos? La mujer miró a su marido y él clavó la vista en la mesa. Hay algo que tenemos que decirles antes, murmuró él. Mi marido se inclinó. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? El hombre respiró hondo. Estos han sido los peores 2 años de nuestra vida. Sentí un nudo en el pecho. ¿2 años? ¿De qué hablas? La mujer rompió a llorar más fuerte. Debimos llamarlos en cuanto supimos del cambio, pero teníamos miedo y no sabíamos qué hacer. La voz de mi marido subió. ¿Cuándo se enteraron del cambio? El hombre dijo, hace 2 años cuando nuestra hija necesitó análisis de sangre, igual que la suya. Ahí nos dimos cuenta de que Ana no era nuestra biológicamente. No lo podía creer. Hace 2 años y no nos dijeron nada. La mujer sollozaba. Íbamos a hacerlo, pero luego pasó todo y no pudimos. Yo me enfurecía más. Me importan un carajo las excusas. ¿Dónde está Ana ahora? El hombre miró a su mujer y luego a nosotros. No está aquí. No pueden verla. Mi marido se levantó de golpe y la silla chirrió. Entonces llévenos ahora o llamamos a la policía. Se miraron y algo en sus ojos me heló la sangre. No podemos, susurró la mujer entre lágrimas. Sentí que se me saltaban las mías. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Está bien? La voz del hombre se quebró. Ana murió hace 2 años. La dejamos en el coche un día de calor. Nos olvidamos de que estaba ahí. No podía hablar, no podía respirar. Mi marido soltó un gemido como si le hubieran pegado. El hombre me miró fijo. Teníamos terror de contarles esto. Pero luego pensamos que evitarlos no era lo correcto porque ustedes nos van a devolver a Sophie. Es nuestra segunda oportunidad. No podía respirar, y el mundo se ladeó. Mi marido empujó la silla hacia atrás y saltó sobre la mesa hacia Edward. Yo le agarré el brazo con tanta fuerza que se me clavaron las uñas. Edward retrocedió y Kira se encogió como si fuera a caerse. Mi cabeza gritaba lo mismo una y otra vez. Nuestra hija murió hace 2 años y nunca supimos que existía. La voz de mi marido salió rota. Llamamos a la policía ya. Sacó el móvil temblando. Edward levantó las manos como calmando a un animal. Escuchen un minuto, por favor. Sabemos que lo que hicimos es imperdonable, pero queremos arreglarlo. Yo temblaba tanto que apenas sostenía mi teléfono, y me oí preguntar cómo devolverles a Sophie. Arreglaba algo cuando mataron a nuestra hija. Las palabras salían de otra persona. Kira gemía que fue un accidente y que vivían en el infierno desde que Ana murió. Lloraba tan fuerte que apenas hablaba. Mi marido les gritó que estaban locos si creían que algún juez les daría la custodia después de lo que le hicieron a Ana.
Su voz subía y la gente de otras mesas nos miraba. Edward dijo que ya hablaron con abogados que les aseguraron que los padres biológicos tienen derechos y su error no borra que Sophie es legalmente suya. Sentí náuseas. Me di cuenta de que iban en serio y lo tenían planeado. Me levanté tan rápido que la silla cayó al suelo. Les dije que nos íbamos y que si se acercaban a Sophie, pediríamos una orden de alejamiento. Kira me agarró la muñeca por encima de la mesa, sus dedos fríos y mojados de lágrimas. Me suplicó que entendiera que solo querían a su hija de vuelta y merecían otra oportunidad después de todo lo que sufrieron. Mi marido me apartó y salimos corriendo mientras los clientes nos miraban. Oía a Kira llorar y a Edward gritando que oiríamos de su abogado. Llegamos al coche y yo hiperventilaba tanto que no podía abrocharme el cinturón. Las manos no paraban de temblar y veía la cara de Ana aunque nunca la conocí. Mi marido llamó a su hermano, que trabaja de asistente legal en un bufete. Le contaba lo que pasó con la voz quebrada, preguntando nuestra posición legal y si los Lane realmente podían hacer esto. Su hermano habló un rato largo porque mi marido solo escuchaba con la mandíbula tensa. Al final colgó y me dijo que necesitábamos un abogado de familia ya, porque los reclamos biológicos son un lío. Llamé a mi hermana Sabine y apenas pude decir 3 palabras antes de romperme. Me preguntó qué pasaba, dónde estaba, si Sophie estaba bien. Le dije que Sophie estaba bien pero necesitábamos ayuda urgente. Sabine dijo que iba a casa y se quedaba todo lo que hiciera falta, que Sophie no podía vernos así y teníamos que planear el siguiente paso. Mi marido miraba fijo al frente, la mandíbula tan apretada que se le movían los músculos. Yo sabía que imaginaba a nuestra hija biológica muriendo sola en un coche caliente mientras esa gente se olvidaba de ella. Llegamos a casa en silencio total, porque no había palabras que tuvieran sentido. Al entrar vi la bici de Sophie tirada en el césped. Teníamos que fingir que todo era normal. Mi marido me apretó la mano y dijo que no la íbamos a entregar pase lo que pase. Media hora después llegó Sabine y nos encontró en la cocina mirando la nada. Sophie estaba arriba haciendo tareas y cantando con música, sin idea de que su mundo estaba a punto de explotar. Sabine nos abrazó y preguntó qué había pasado. Se lo contamos todo con la mano en la boca. Dijo que se llevaba a Sophie a dormir a su casa para que pensáramos tranquilos. Sophie bajó emocionada por la pijamada sorpresa y no notó nuestros ojos rojos. Cuando se fueron, me derrumbé en el suelo de la cocina. Mi marido se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo lloraba por la hija que nunca conocimos y la que podíamos perder. Me dijo que íbamos a pelear con todo y que los Lane nunca se acercarían a Sophie. Pasamos la noche entera frente a la compu buscando leyes de familia y custodias hasta que nos ardían los ojos. Todo lo que leíamos nos asustaba más porque los padres biológicos sí tienen peso legal. Aunque otros críen al niño toda la vida, un cambio en el hospital crea un caso raro que puede salir para cualquier lado según el juez. Encontré casos donde los biológicos ganaron años después y otros donde perdieron. No había respuesta clara, y eso lo hacía peor. A las 3 de la mañana me encontré en el suelo del cuarto de Sophie con su álbum de bebé abierto en las piernas, fotos de su primera sonrisa, primeros pasos, cumpleaños con tortas que yo misma hice. Lloraba tan fuerte que apenas veía las imágenes. Mi marido me encontró y se sentó sin decir nada. Me rodeó con el brazo. Al rato dijo que ella era nuestra, aunque el ADN dijera lo contrario, porque éramos sus padres de verdad en todo lo que importa. Sabía que tenía razón, pero no paraba de pensar en qué decidiría un juez. Los tribunales miran la sangre y los Lane la tenían de su lado. Mi marido cerró el álbum con cuidado y dijo que durmiéramos algo porque al día siguiente veíamos a la abogada. Lo seguí al cuarto pero no pegué ojo. A la mañana nos juntamos con Landra Odum en su oficina del centro. El edificio era viejo, con pisos que crujían, y olía a café y papel. Tenía unos 50 años, pelo gris en moño y ojos filosos que nos observaban mientras hablábamos. El hermano de mi marido la recomendó por casos complicados de familia. Nos sentamos frente a su escritorio y traté de contar todo, pero me trababa. Mi marido tomó la palabra. El cambio en el hospital. Enterarnos 2 años tarde. Los Lane admitiendo que mataron a Ana. Landra escuchó sin cortar, tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminamos se recostó y dijo que era uno de los casos más enredados que había visto. El problema era derechos biológicos contra crianza establecida. Un desastre legal que podía salir para cualquier lado. Nos explicó cómo funcionan los tribunales de familia y traté de concentrarme. Dijo que lo primero es el bienestar del niño, por encima de todo, incluso de los derechos de los padres. Eso jugaba a nuestro favor porque Sophie solo nos conocía a nosotros, pero advirtió que la conexión biológica pesa mucho. Los Lane podían pedir una transición gradual donde Sophie pasara de nuestra casa a la suya en meses o años. Me dio náuseas imaginar a mi hija obligada a vivir con extraños que mataron a su otra niña. Mi marido me apretó la mano tan fuerte que dolió. Landra siguió hablando de evaluaciones psicológicas, estudios de hogar y tutores especiales. Dijo que nos preparáramos para una pelea dura porque los Lane no se rendirían. Mi marido preguntó lo que me quemaba por dentro. Si matara a Ana los descalificaba como padres. Landra negó con la cabeza. No era tan simple.
Habría que probar negligencia criminal, y aún así no les impediría reclamar a otro niño. Los tribunales de familia y los penales son mundos distintos. Los Lane nunca fueron acusados, así que legalmente eran aptos aunque hubiera pasado lo que pasó. Landra recomendó que tienes que pedir ya mismo la confirmación legal de la custodia y armarte de paciencia para una pelea larga. Lisandra dice que puede meter mociones de emergencia para que los Lane no se acerquen a Sophie mientras armamos el caso. De repente tocan la puerta de la oficina y entra un tipo con 2 cafés en la mano. Lisandra lo presenta como su marido Roland, que se encarga de defensas penales. Lo llamó porque igual puede ver si hay cargos posibles contra los Lane. Roland se sienta, escucha mientras Lisandra resume lo que le contamos. Asiente y dice que dejar a un crío en el coche hasta que muere suele caer en homicidio involuntario con vehículo o homicidio por negligencia, pero aclara que ya pasaron 2 años desde que Ana se fue. El plazo para acusar y que no hubiera investigación policial en su momento complican todo un montón. Pregunta si sabemos cómo quedó registrado oficialmente el fallecimiento y admitimos que ni idea. Yo quiero saber por qué no los enchironaron cuando Ana murió si fue un delito. Roland explica que seguro les contaron a médicos y polis que fue síndrome de muerte súbita o alguna causa médica. Sin autopsia ni investigación decente, el certificado pone causas naturales. Dice que los padres mienten en estos casos porque les da pánico perder a los otros hijos o acabar en la cárcel. Los Lane se salieron con la suya, mataron a nuestra hija por descuido porque nadie hizo las preguntas correctas hace 2 años. Mi marido se pone rojo y pregunta si hay forma de acusarlos ahora. Roland dice que se puede intentar, pero es jodido porque las pruebas se pierden con el tiempo y los testigos olvidan. Promete mirar opciones. Pasamos otra hora hablando de estrategia legal y rellenando papeles. Lisandra explica su tarifa inicial y veo cómo nuestra cuenta de ahorros se queda en casi 0 cuando mi marido firma el cheque. Promete meter las mociones de emergencia hoy para que los Lane no contacten a Sophie mientras preparamos el caso. Mi marido pregunta cuánto va a durar todo esto de principio a fin. Lisandra nos mira con pena y dice que las batallas por custodia pueden irse a meses o años según lo duros que peleen las partes. Nos avisa que nos preparemos para una maratón, no un sprint. Hay que documentar todo sobre la vida de Sophie con nosotros, buscar testigos de buen carácter y prepararnos para inspecciones en casa. Los Lane harán lo mismo para demostrar que merecen la custodia. 3 días después, estoy preparando el almuerzo para Sophie cuando suena el móvil con el número de Lisandra. Me tiemblan las manos antes de contestar. Me dice que los Lane contrataron su propio abogado que acaba de mandar una carta formal exigiendo derechos biológicos y pidiendo visitas supervisadas con Sophie como primer paso hacia custodia compartida. Me tengo que sentar porque las piernas no me aguantan. Pregunto si de verdad nos pueden obligar a dejar que la vean. Dice que aún no, pero su abogado amenaza con pedir custodia de emergencia si no colaboramos con una introducción gradual. Lisandra ya presentó nuestra contramoción argumentando que el bienestar psicológico de Sophie necesita estabilidad con su familia real. Un juez decidirá quién gana en una audiencia la semana que viene. Esa noche, con Sophie ya dormida, mi marido y yo discutimos en susurros en el dormitorio. Él cree que hay que contarle a Sophie qué pasa antes de la audiencia para que esté preparada. Yo tengo pánico de traumatizarla con algo que una cría de 10 años no puede procesar. ¿Cómo le explicas a una niña que unos desconocidos quieren quitártela por biología? Mi marido dice que se enterará igual y mejor que sea de nosotros que de un juez o un trabajador social. Empiezo a llorar otra vez porque sé que tiene razón, pero no soporto imaginar miedo en sus ojos. Damos vueltas más de 1 hora hasta que llegamos a un acuerdo a medias. Le diremos que estamos lidiando con papeleo legal sobre su nacimiento, pero que todo está bien y ella está segura con nosotros. No es toda la verdad, pero quizá baste por ahora. A la mañana siguiente, Sophie baja a desayunar y se sienta removiendo los cereales con la cuchara. Me mira preocupada y pregunta si todo este lío legal tiene que ver con que su tipo de sangre es distinto al nuestro. Se me cae el estómago porque veo que lleva semanas dándole vueltas a la visita al médico y uniendo cabos que no queríamos que uniera aún. Me siento a su lado, le cojo la mano y le digo que el hospital se equivocó cuando nació, pero eso no cambia nada en nuestra familia. Asiente despacio y dice, vale, pero en sus ojos veo que sabe que le ocultamos algo. Pregunta si de verdad todo está bien. Le prometo que sí y la abrazo demasiado tiempo. Mi marido nos mira desde la puerta y sé que pensamos lo mismo. No podremos guardar el secreto mucho más. La semana se arrastra con Sophie preguntando menos, pero observándonos más. La noche antes de la audiencia no pego ojo y acabo en el sofá con el portátil a las 2 de la mañana. Busco casos de bebés cambiados en hospitales y encuentro montones de historias de familias que lo descubren años después. La mayoría terminan en custodia compartida o transiciones lentas para que ambas familias sigan en la vida del crío. Los padres hablan de respetar el lazo biológico y los años de crianza, pero ninguno incluye a una niña que murió porque sus padres la olvidaron en un coche caliente.
Ninguno tiene padres queriendo reemplazar a una hija muerta con la viva que nunca conocieron. Cierro el portátil y miro la sala a oscuras preguntándome cómo acabamos en un caso sin ejemplos decentes. A la mañana siguiente en el juzgado me tiemblan tanto las manos que apenas firmo en seguridad. Nos encontramos con Lisandra en el pasillo y repasa qué esperar. Entonces veo a los Lane venir del otro extremo. Kira está peor que en la cafetería. Pálida, flaca, ojeras como si no durmiera en semanas. Edward va a su lado con la mano en su espalda y evitan mirarnos. Entramos todos a la sala y nos sentamos en lados opuestos como enemigos en vez de dos familias atrapadas en la misma pesadilla. Entra la jueza, una mujer seria de unos 60 con el pelo gris recogido. Nos dice que nos sentemos y empieza a leer el expediente en silencio. Lisandra se levanta cuando la jueza le pide nuestra versión. Habla de la vida estable de Sophie con nosotros, de que llevamos 10 años siendo sus padres y que arrancarla de su única familia la destrozaría. Luego saca el historial de los Lane y dice que fueron negligentes criminales con Anna, y eso demuestra que no están aptos para criar a ningún niño. El abogado de los Lane objeta que eso es prejuicioso e irrelevante para la custodia de Sophie. Argumenta que los padres biológicos tienen derechos fundamentales y que los Lane han mostrado arrepentimiento y han ido a terapia. La jueza escucha sin inmutarse. Cuando terminan los abogados, nos mira a todos y dice: esto es claramente complicado y requiere evaluación cuidadosa antes de decidir custodia. Ordena una evaluación completa que incluirá estudios de hogar en ambas familias, evaluaciones psicológicas de todos y entrevistas con Sophie. Dice que una evaluadora designada por el tribunal pasará las próximas 6 a 8 semanas recogiendo info para ver qué es realmente lo mejor para Sophie. Luego da una orden temporal que deja a Sophie con nosotros durante la evaluación, pero exige que cooperemos totalmente. El abogado de los Lane pide derechos de visita durante ese tiempo. La jueza niega con la cabeza. Nada de visitas hasta terminar la evaluación y revisar los hallazgos. Kira suelta un sollozo bajito y Edward la abraza. La jueza golpea el mazo. Se levanta la sesión y todos recogemos. Fuera, Lisandra explica que la evaluación durará 6 a 8 semanas y el informe de la evaluadora básicamente decidirá lo que diga la jueza. Nos cuenta que una psicóloga llamada Marcella Price hará la evaluación y nos contactará en unos días para citas y visitas a casa. Pregunto si ahora sí tenemos que contarle la verdad a Sophie, y Lisandra dice que la psicóloga casi seguro lo exigirá porque necesita entrevistar a Sophie, y los niños notan cuando los adultos esconden cosas. Mi marido pregunta cómo se lo explicamos a una cría de 10 años, y Lisandra dice que Marcella nos ayudará a encontrar la forma. Volvemos a casa en silencio y no dejo de pensar en la cara de Sophie cuando le digamos que unos extraños quieren quitárnosla. 3 días después estamos en la consulta de Marcella Price y es todo lo contrario a lo que imaginaba. Es cálida, habla suave, ojos amables, y empieza diciendo que sabe lo duro que es para todos. Explica que su trabajo es entender las necesidades emocionales de Sophie, los lazos familiares y ver qué arreglo le conviene para crecer feliz. No está para juzgar ni tomar partido, sino para defender lo que Sophie necesita. Luego suelta algo que me aprieta el pecho. Dice que Sophie tiene que saber la verdad del cambio en el hospital antes de que ella la entreviste bien, porque los niños son súper perceptivos y notan las mentiras. Si no sabe qué pasa, no podrá dar respuestas sinceras sobre cómo se siente. Empiezo a llorar. Marcella me pasa un pañuelo y dice que nos ayudará a planear cómo decírselo sin traumatizarla más de lo necesario. Pasa la siguiente hora ayudándonos a armar qué decir y cómo. Recomienda centrarnos en el error del hospital, recalcar cuánto queremos a Sophie y evitar detalles de la muerte de Anna al principio. Dice que dejemos que Sophie pregunte y respondamos honesto, pero adaptado a su edad. Mi marido y yo ensayamos la charla en su consulta hasta que logramos pasarla sin derrumbarnos del todo. Marcella agenda que le contemos a Sophie el sábado por la mañana en casa, y ella estará ahí para apoyar y ayudar a procesar. Volvemos a casa y me siento fatal sabiendo que faltan 3 días para decirle a nuestra hija que su mundo va a dar un vuelco. Llega el sábado demasiado rápido y Marcella aparece a las 10. Sophie no entiende por qué viene esta señora simpática ni por qué estamos todos en el salón en vez de ver dibujos. Le cojo las manos y le digo que tenemos que hablar de algo importante. Me tiembla la voz cuando explico que el hospital cometió un error enorme cuando nació y cambió a los bebés por accidente. Digo que eso significa que no estamos emparentados por sangre, pero que no cambia nada de cuánto la queremos ni que somos sus padres de verdad. La cara de Sophie pasa por confusión, incredulidad y puro miedo. Suelta mis manos y pregunta si eso quiere decir que no somos sus papás de verdad. Su voz se pone aguda y nerviosa. Veo cómo intenta digerir qué significa para su vida. Mi marido la acerca, la sienta en su regazo y la abraza fuerte. Le dice que claro que somos sus padres reales, porque la hemos querido y cuidado 10 años,
Y eso es lo que hace una familia. Sophie llora y pregunta por sus padres biológicos y si la quieren de vuelta. Me obligo a mantener la calma y digo que les gustaría conocerla algún día, pero ahora los mayores estamos viendo qué es lo mejor para todos. No le cuento lo de la batalla por custodia, las audiencias ni que quieren quitárnosla. Marcela se inclina y le pregunta suave qué siente ahora. Sophie dice que está asustada, confundida y no entiende por qué pasa esto. Me mira con lágrimas y pregunta si tiene que irse con esa gente. Le cojo la mano y prometo que nunca pasará, que luchamos por mantener nuestra familia unida pase lo que pase. Pregunta si lo prometemos y digo que sí, aunque sé que no puedo prometerlo porque lo decide un juez. Marcela le pregunta cómo se siente con tener padres biológicos que nunca vio. Sophie dice que no quiere conocerlos porque nosotros somos su familia y tiene miedo de que todo cambie. Pregunta por qué la quieren si ni la criaron, y no tengo buena respuesta. Marcela le dice que está bien sentirse asustada, confundida, enfadada, que todo es normal, que hablarán más en las próximas semanas y puede preguntar lo que quiera. Sophie llora más fuerte y se hunde en el pecho de mi marido mientras yo me siento la peor madre del mundo por hacerle pasar por esto. Los días siguientes era un rollo total porque Sophie no me dejaba sola ni un rato. Me seguía de cuarto en cuarto y no paraba de preguntar si seguíamos siendo sus papás de verdad y si alguien podía quitársela. Le repetía una y otra vez que éramos sus padres para siempre y que nada iba a cambiar eso, pero se notaba que no me creía del todo. Empezó a tener pesadillas y se despertaba llorando a medianoche preguntando si todavía estábamos ahí. Mi marido y yo nos turnábamos para dormir en el suelo de su habitación, solo para que se sintiera segura y pudiera conciliar el sueño. Apenas probaba bocado en la cena, y la profe llamó para decir que en el cole parecía distraída y nerviosa. Marcela vino a casa 2 veces esa semana para charlar a solas con Sophie en su cuarto, mientras mi marido y yo esperábamos abajo, sintiéndonos inútiles. Después de la segunda visita, Marcela nos dijo que Sophie mostraba señales de duelo anticipado, o sea, ya estaba sufriendo por la posible pérdida nuestra, aunque no había pasado nada todavía. Dijo que era una reacción normal a sentir que su mundo entero podía desvanecerse y que teníamos que seguir dándole seguridad, pero siendo sinceros con lo que pasaba. Le pregunté cómo ser sinceros sin asustarla más, y Marcela respondió que nos enfocáramos en lo que hacíamos para mantener unida a la familia en vez de en todas las formas en que podía romperse. Al día siguiente mi marido llamó a Landra y le preguntó si podíamos hacer algo más para reforzar nuestro caso. Landra dijo que contratáramos a un investigador privado para hurgar en el pasado de los Lane y encontrar cualquier cosa que demostrara que no estaban en condiciones de criar a nadie. Mi marido dijo que sí de inmediato y preguntó a quién recomendaba. Nos dio el nombre de Duncan Reese, un ex detective de policía que se especializaba en casos de derecho familiar y sabía cómo sacar info que podía ganar o perder batallas por la custodia. Lo llamamos esa misma tarde y vino a casa esa noche. Era un tipo grandote de unos 50, con pelo gris y una forma de hablar tranquila que te hacía sentir que lo había visto todo. Se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno y nos pidió que le contáramos todo lo que sabíamos de los Lane. Le explicamos lo de la muerte de Anna y cómo la habían ocultado 2 años y ahora querían a Sophie como reemplazo. Duncan apuntó todo y dijo que miraría su historial laboral, estabilidad económica, antecedentes penales y qué pensaban los vecinos de ellos. Dijo que la gente siempre deja rastros de quién es de verdad y que él era bueno encontrándolos. Mi marido preguntó cuánto tardaría, y Duncan dijo que en unas 2 semanas tendría resultados preliminares. La espera era horrible porque cada día parecía que los Lane podían aparecer y llevarse a Sophie, o que el juez fallara a su favor de repente. Sophie seguía preguntando por qué parecíamos preocupados y yo intentaba actuar normal, pero ella se daba cuenta de que algo andaba mal. La llevaba al parque, le preparaba sus comidas favoritas y la ayudaba con las tareas como si nada, pero por dentro contaba los días hasta que Duncan llamara. 2 semanas después, sonó el teléfono mientras preparaba el desayuno. Duncan preguntó si podíamos vernos en la oficina de Landra esa tarde. Se me cayó el alma al suelo porque por su voz no sabía si eran buenas o malas noticias. Conseguimos una niñera para Sophie y fuimos en auto al centro. Duncan ya estaba ahí con una carpeta gruesa en la mesa de reuniones. Landra cerró la puerta y nos sentamos mientras Duncan abría la carpeta y esparcía papeles delante nuestro. Dijo que los Lane eran aún más inestables de lo que pensábamos y que había encontrado pruebas que joderían su reclamo de custodia. Nos mostró documentos de que se habían mudado 3 veces en los últimos 2 años, cada vez de golpe sin avisar mucho a caseros o vecinos. Kira había estado internada 2 veces por emergencias psiquiátricas, según registros de hospital que sacó por contactos. Edward había perdido el curro hace 6 meses tras varias advertencias por faltas y comportamientos raros. Estaban 3 meses atrasados en el alquiler y a punto de ser desalojados. Mi marido se inclinó y preguntó si eso significaba que no podían quedarse con la custodia. Landra dijo que ayudaba un montón a nuestro lado.
Pero necesitábamos más. Duncan sacó otro montón de papeles y dijo que ahí se ponía interesante de verdad. Había conseguido copias de los registros médicos de Kira con su psiquiatra por un resquicio legal del caso de custodia. Mostraban que le habían recetado antipsicóticos después de la muerte de Anna para depresión grave y delirios. Las notas del psiquiatra describían cómo Kira hablaba de Anna como si siguiera viva e insistía en que oía a su hija llamándola. Los meds ayudaron un tiempo, pero Kira dejó de tomarlos hace un año contra el consejo médico. El psiquiatra intentó que volviera al tratamiento, pero ella se negó y dejó las sesiones. Duncan dijo que eso explicaba por qué Kira estaba tan desesperada por Sophie. En su cabeza, recuperaba a Anna. Los registros laborales de Edward mostraban que lo echaron por gritar a compañeros y largarse del trabajo a media jornada sin explicación. Su ex jefe anotó que parecía estar sufriendo un colapso y le recomendó ayuda profesional. Me dio asco leer todo eso porque esa era la gente que quería criar a nuestra hija. Landra dijo que esa evidencia era justo lo que necesitábamos para probar que los Lane no servían para padres, sobre todo de una niña que ni conocían y que ya estaba traumatizada por esto, pero nos advirtió que una enfermedad mental por duelo podía hacer que el juez les tuviera lástima en vez de descalificarlos. Algunos jueces pensaban que quitar derechos parentales por problemas mentales era discriminación, a menos que probáramos que su inestabilidad era un peligro real para Sophie. Mi marido se cabreó y dijo que no era obvio que eran peligrosos si Kira deliraba, y Edward tenía arrebatos violentos. Landra respondió que necesitábamos incidentes específicos que mostraran que no daban un entorno seguro, no solo inestabilidad general. Duncan dijo que no había terminado y sacó más papeles. Había hablado con vecinos actuales de los Lane, y 3 habían hecho denuncias a servicios sociales en el último año. Los reportes describían a Kira en el jardín hablando con un niño imaginario y dejando juguetes para nadie. Un vecino la vio conversando con el aire vacío y llamando a Anna por nombre. Otro reportó que Edward tenía ataques de gritos a medianoche y había amenazado con pelear por un estacionamiento. Servicios sociales hizo chequeos después de cada denuncia, pero cerraron los casos porque no había niños en la casa en riesgo. Duncan dijo que esos reportes eran clave porque mostraban un patrón de comportamientos raros de fuentes independientes. En las 2 semanas siguientes, Marcela terminó su evaluación y nos citó para hablar de resultados. Nos sentamos en su oficina mientras revisaba notas y dijo que Sophie era una niña bien adaptada, con desarrollo normal para su edad. Tenía apego fuerte con nosotros y se sentía segura en casa y con la familia. Cuando Marcela le preguntó a Sophie sobre conocer a los Lane, ella dejó claro que prefería quedarse con nosotros y tenía mucha ansiedad por vivir con desconocidos. Marcela dijo que su informe recomendaría mantener la custodia actual, porque sacar a Sophie de casa causaría daño psicológico grave. Sentí un alivio enorme, pero luego Marcela dijo que había más que hablar. Explicó que el duelo de los Lane por Anna era real, y sus ganas de conectar con Sophie venían de trauma no resuelto, no de mala intención. Kira lidiaba con un duelo complicado que se volvió delirio, y Edward con culpa y depresión que salía como rabia. Marcela recomendó en su informe que los Lane hicieran terapia intensiva antes de cualquier contacto con Sophie. Su abogado aceptó el requisito de terapia, pero seguía empujando por visitas eventuales una vez que estuvieran más estables. Mi marido preguntó si eso significaba que el juez podía obligarnos a dejarlos ver a Sophie algún día. Marcela dijo que era posible según cómo respondieran al tratamiento. 4 semanas dentro del proceso de evaluación, Landra llamó y dijo que el abogado de los Lane pidió una mediación para hablar de soluciones de compromiso. Landra sonaba escéptica y dijo que la mediación solía fallar en casos tan cargados emocionalmente, pero podía sacar a la luz las intenciones reales de los Lane y hasta fortalecer nuestro caso si decían algo equivocado. Aceptamos reunirnos con un mediador designado por el tribunal para que no se descontrolara. Mientras, Sophie empezó a preguntar más sobre sus padres biológicos y qué clase de gente eran. No quería envenenarla contra ellos porque podía volverse en contra en el juicio, pero tampoco mentir y hacerlos sonar mejores de lo que eran. Le dije que estaban pasando por momentos duros y lidiando con su propia tristeza por perder a alguien querido. Sophie preguntó si eso los hacía buena gente. Le dije que creía que eran personas decentes a las que les pasó algo horrible y no sabían manejarlo. Sophie se quedó callada un rato y luego dijo que les tenía lástima, pero no quería vivir con gente triste que eran extraños para ella. Preguntó si sentir lástima significaba que tenía que irse con ellos. Le prometí que compadecer a alguien no obligaba a renunciar a tu vida entera por ellos. La sesión de mediación se fijó para la semana siguiente en un edificio neutral del centro. Landra nos dijo que nos mantuviéramos tranquilos y la dejáramos hablar casi todo. Mi marido y yo fuimos en silencio porque sabíamos que probablemente era inútil,
pero había que intentarlo. La sala tenía una mesa larga con sillas a ambos lados y el mediador ya esperando. Los Lane llegaron 5 minutos tarde con su abogado. Kira se veía distinta que en el dinner, como si tomara meds que le suavizaban la cara y le hacían movimientos lentos. Edward entró primero y se sentó sin mirarnos. Su abogado era un tipo de mediana edad con traje caro que se presentó y explicó el proceso. El mediador era una mujer que dijo que su rol era ayudar a ambas familias a encontrar puntos en común y llegar a un acuerdo que beneficiara a todos. Quise decirle que no había nada en común entre nosotros y gente que mató a nuestra hija, pero Landra me apretó el brazo bajo la mesa. Edward carraspeó y dijo que apreciaban que viniéramos porque era duro para todos. Dijo que entendían que Sophie había vivido con nosotros toda su vida y no querían alterar su mundo. Kira asentía pero no hablaba. Edward siguió y dijo que solo querían ser parte de la vida de Sophie como padres biológicos. Tal vez empezar con visitas supervisadas para que todos se conocieran. Landra preguntó qué arreglo específico tenían en mente. Edward dijo quizás una vez al mes al principio, unas horas con un trabajador social presente y luego ir aumentando a pernoctes cuando Sophie se acostumbrara. Dijo que eventualmente esperaban llegar a custodia compartida donde Sophie pasara tiempo con ambas familias. La mano de mi marido golpeó la mesa y dijo que ni hablar. Sophie les tenía miedo y forzar contacto la dañaría. Kira empezó a llorar bajito y dijo que solo querían conocer a su hija. Sentí la rabia subiendo y me incliné para preguntarles directo por qué creían merecer acceso a Sophie después de matar a Anna por descuido. La habitación se quedó en silencio total. La cara de Edward se endureció mientras Kira sollozaba más fuerte. Su abogado objetó y dijo que la muerte de Anna fue un accidente terrible sin relación con la custodia de Sophie. El mediador intentó cambiar el tema, pero yo seguí. Dije que dejaron a nuestra hija en un auto caliente y murió sola y asustada, y ahora querían llevarse a la niña que criamos. La mandíbula de Edward se tensó y Kira se tapó la cara con las manos. Mi marido se inclinó y les dijo que no querían a Sophie de verdad. Querían reemplazar a Anna para sentirse mejor con lo que hicieron. Edward se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. Gritó que nosotros robamos 10 años con su hija biológica mientras él criaba a la nuestra. Kira le agarró el brazo y le suplicó que se sentara, pero él siguió gritando. Dijo que no teníamos idea de lo que habían pasado y que usábamos la muerte de Anna para alejar a Sophie de sus padres reales. El mediador se levantó y pidió un receso antes de que empeorara. Landra nos sacó al pasillo mientras los Lane iban para el otro lado. Dijo que acababan de arruinar su propio caso, mostrando que su motivación real era reemplazo en vez de preocupación parental verdadera. El mediador reportaría todo el intercambio al juez y probaba nuestro punto de que el contacto dañaría a Sophie. Mi marido preguntó si teníamos que volver. Landra dijo que no. La mediación estaba, ya sé que todo eso ya pasó y que deberíamos irnos. Salimos del edificio y me sentía temblorosa, pero al mismo tiempo aliviada porque los Lane habían mostrado quiénes eran de verdad delante de testigos. 2 días después, Roland llamó al móvil de mi marido mientras cenábamos. Dijo que tenía noticias importantes sobre posibles cargos penales contra los Lane. Mi marido puso el altavoz y Roland contó que había estado investigando la muerte de Anna y encontró a un testigo. Un vecino vio a Edward dejar a Anna en el coche ese día y llamó a la policía para denunciarlo. Pero por algún motivo el reporte nunca se investigó bien. Con ese testigo dispuesto a declarar, el fiscal podría reabrir el caso. Le pregunté si eso significaba que los Lane podrían enfrentar cargos de verdad. Roland dijo que sí, tal vez homicidio por negligencia o poner en peligro a un menor, que son delitos graves. Ya había contactado a la oficina del fiscal y estaban interesados en revisar las pruebas. Mi marido preguntó cuánto tardaría eso, y Roland dijo que probablemente unas semanas para investigar y decidir si presentaban cargos. A la mañana siguiente, Roland se reunió con el fiscal y le mostró todo lo que había juntado sobre la muerte de Anna. El fiscal aceptó investigar, pero advirtió que ir contra un caso de hace 2 años sería complicado. Dijo que el dolor obvio de los Lane podría hacer que un jurado les tuviera lástima en vez de querer castigarlos. Aún así, hasta la amenaza de cargos penales podría presionarlos para que soltaran la demanda de custodia de Sophie. Roland prometió mantenernos al tanto de lo que decidiera el fiscal. 3 días después, Lisandra llamó y dijo que el abogado de los Lane la había contactado con una oferta. Sus clientes retirarían por completo la petición de custodia si nosotros prometíamos no seguir con cargos penales. Lisandra le explicó que no controlábamos la oficina del fiscal, pero que le pasaría la propuesta. Mi marido y yo nos sentamos esa noche en la mesa de la cocina, tratando de decidir qué queríamos. Una parte de mí quería verlos procesados y responsables por lo que le hicieron a Anna, pero otra parte solo quería que esta pesadilla terminara para que nuestra familia volviera a la normalidad. Mi marido dijo que le debíamos a Anna asegurarnos de que su muerte significara algo y no quedara barrida bajo la alfombra. Pero también le debíamos a Sophie protegerla de meses o años de trauma legal mientras un juicio penal se arrastraba.
Yo dije que no sabía a cuál hija priorizar cuando sus necesidades tiraban para lados opuestos. Dimos vueltas durante horas sin llegar a nada. Al día siguiente nos vimos con Marcela en su oficina y notó que algo andaba mal. Preguntó cómo estaba Sophie y admití que su ansiedad había empeorado porque sentía nuestro estrés. Marcela dijo que eso era justo lo que temía. Insistió en que la salud mental de Sophie tenía que ser lo primero ahora. Si los Lane retiraban la demanda de custodia, Sophie podría empezar a sanar de todo este lío y miedo. Pero si empujábamos por un juicio, el trauma se alargaría meses o años mientras el caso pasaba por los tribunales. Marcela entendía nuestro deseo de justicia, pero teníamos que pensar en lo que Sophie necesitaba de verdad. Le pregunté si eso significaba dejar que los Lane se salieran con la suya por matar a nuestra hija. Marcela dijo que no se trataba de dejarlos escapar. Era elegir qué camino ayudaría de verdad a Sophie y cuál solo satisfaría nuestra sed de venganza. Dijo que los Lane tendrían que vivir con lo que hicieron el resto de sus vidas, con o sin cárcel. Mi marido y yo salimos de su oficina aún más confundidos sobre qué era lo correcto. Esa noche nos desvelamos tratando de decidir qué le debíamos a cada hija. No paraba de pensar en Anna muriendo sola en ese coche, y en cómo los Lane nunca pagaron por eso, pero también en Sophie, llorando hasta dormirse porque sentía nuestro estrés. Mi marido dijo que deberíamos llamar a Roland por la mañana y decirle que siguiera apoyando la investigación del fiscal. Yo estuve de acuerdo porque tal vez hacerlos responsables nos ayudaría a procesar lo de Anna. A la mañana siguiente llamé a Roland y le expliqué nuestra decisión. Dijo que lo entendía y contactaría al fiscal de inmediato. Le dije que apoyaríamos el proceso, pero no podíamos participar activamente si eso significaba arrastrar a Sophie por meses de trauma. Roland dijo que el fiscal podría seguir adelante igual con el testimonio del testigo y las pruebas del encubrimiento. 3 días después, Roland llamó de nuevo y dijo que el fiscal estaba presentando cargos contra los Lane por homicidio negligente y poner en peligro a un menor. El gran jurado revisó las pruebas y emitió una acusación. Sentí una mezcla rara de alivio y culpa porque una parte quería que pagaran, pero otra se sentía mal. Mi marido preguntó cuándo sería el juicio y Roland dijo que probablemente en 6 a 8 meses porque los casos penales tardan en prepararse. La acusación lo cambió todo en nuestro caso de custodia casi de la noche a la mañana. Lisandra llamó ese mismo día y dijo que el abogado de los Lane había retirado por completo la petición de custodia. Dijo que ningún abogado quiere representar a padres acusados de matar a un niño mientras intentan ganar custodia de otro. Los Lane también dejaron de intentar contactarnos o exigir nada sobre Sophie. Lisandra ya preparaba papeles para pedir custodia permanente y terminar los derechos parentales de los Lane por su conducta criminal. Dijo que los jueces casi nunca dan custodia a padres con cargos graves relacionados con el bienestar infantil. Le pregunté si eso significaba que habíamos ganado y Lisandra dijo que aún necesitábamos la orden final de la corte. Pero sí, Sophie se quedaría con nosotros. Mi marido me tomó la mano en la mesa y empecé a llorar porque la pesadilla quizás estaba terminando de verdad. En las semanas siguientes noté que mi estrés bajaba y al parecer Sophie también. Una mañana entró a la cocina mientras preparaba el desayuno y preguntó si los problemas legales ya se habían acabado. Le dije que íbamos súper bien y que estaba a salvo con nosotros para siempre. Sophie se vio aliviada, pero luego preguntó si alguna vez tendría que conocer a sus padres biológicos. Me senté con ella y dije, la verdad no sé qué traerá el futuro, pero ahora no tienes que preocuparte por eso. Preguntó si eran malas personas, y me costó responder. Al final dije que cometieron errores muy graves y estaban lidiando con las consecuencias. Sophie pareció aceptarlo y siguió comiendo su cereal. Más tarde ese día preguntó si podía invitar amigas a dormir y me di cuenta de que no lo había pedido en meses porque estaba demasiado ansiosa. Lisandra llamó la semana siguiente y dijo que el juicio penal de los Lane estaba programado en 6 meses. Nuestra audiencia de custodia probablemente esperaría al veredicto porque el juez quería ver cómo salía el caso criminal. Si los Lane eran condenados, terminar sus derechos parentales sería casi automático. Si de milagro salían absueltos, tendríamos que argumentar su aptitud con todas las pruebas que Duncan había juntado sobre su salud mental e inestabilidad. Mi marido preguntó cuáles eran las chances de que salieran libres, y Lisandra dijo mínimas dada el testimonio del testigo y su propia admisión en la mediación. Aún así, teníamos que esperar al juicio para cerrar la custodia de Sophie para siempre. Empecé a ver a una terapeuta de duelo por esa época porque necesitaba ayuda para procesar todo. Se llamaba doctora Sara Sánchez y era experta en duelos complicados. Le conté sobre Anna muriendo antes de que yo supiera que existía, y sobre los Lane intentando reemplazarla con Sophie. La doctora Sánchez me ayudó a entender que podía llorar por la hija que nunca conocí mientras protegía a la que criaba. Dijo que no eran lealtades opuestas, sino responsabilidades paralelas que ambas merecían atención. Fui a sesiones 2 veces por semana al principio, y poco a poco trabajé la rabia hacia los Lane y la tristeza por no haber conocido a Anna. La doctora Sánchez dijo que era normal sentir que le fallé a Anna, aunque lógicamente sabía que no podía haberlo evitado.
Me ayudó a separar el duelo por la muerte de Anna del miedo a perder a Sophie. Mi marido batallaba más con la ira y fantasías de venganza contra los Lane. Se desvelaba imaginando confrontarlos o hacerlos sufrir como Anna. Lo convencí de venir a sesiones conmigo, y la doctora Sánchez trabajó con los dos en su rabia. Explicó que las fantasías de venganza eran normales, pero actuarlas solo lastimaría a nuestra familia y les daría más poder sobre nuestras vidas. Mi marido poco a poco pasó de la ira a aceptar que no podíamos cambiarlo de Anna. Solo controlábamos cómo seguir adelante y proteger a Sophie de más daño. Empezó a dormir mejor y dejó de chequear obsesivamente las noticias sobre el caso de los Lane. 3 meses después de la acusación, Lisandra llamó con noticias inesperadas. El abogado de los Lane la contactó con una oferta de acuerdo. Se declararían culpables de cargos reducidos y aceptarían terminar sus derechos parentales con Sophie, a cambio de libertad condicional en vez de cárcel. El fiscal estaba dispuesto a aceptar para evitar un juicio difícil que podría generar simpatía por los Lane. Lisandra dijo que la oferta duraba una semana y necesitábamos decidir si la apoyábamos. La primera reacción de mi marido fue enojo porque quería verlos en prisión. Entendía sus sentimientos, pero también pensé en lo que significaría para Sophie. Un juicio duraría semanas y saldrían testimonios sobre la muerte de Anna que podrían volverse públicos. Con el acuerdo, todo se resolvería rápido y en silencio. Nos reunimos con Lisandra en su oficina para hablar pros y contras. Explicó que era el mejor resultado posible para nuestra familia. Los Lane tendrían antecedentes penales que los seguirían siempre. Tendríamos custodia legal exclusiva con sus derechos terminados para siempre. Sophie podría sanar de verdad sin la amenaza de un juicio encima. El único contra era que no irían a la cárcel. Pero Lisandra dijo que las sentencias en estos casos suelen ser cortas de todos modos, por no tener historial. Mi marido preguntó si pareceríamos débiles aceptando, y Lisandra dijo que no. Pareceríamos padres que ponen el bienestar de su hija por encima de la venganza. Hablamos más de 1 hora, y al final decidimos apoyar el acuerdo. Llamé a Roland después y dijo que le diría al fiscal nuestra posición. La audiencia del acuerdo fue 2 semanas después en el juzgado del condado. Decidí ir porque necesitaba ver a los Lane aceptar responsabilidad por la muerte de Anna. Mi marido se quedó con Sophie porque no queríamos que estuviera cerca del juzgado. La sala era pequeña y casi vacía salvo por abogados y personal. Los Lane estaban en la mesa de la defensa con su abogado y ninguno me miró cuando entré. El juez preguntó si entendían que se declaraban culpables de homicidio negligente y poner en peligro a un menor. Los dos dijeron sí en voz baja. Luego el juez preguntó si Kira quería decir algo antes de la sentencia. Kira se paró y leyó de un papel con voz temblorosa. Dijo que lo sentía mucho por nosotros y por Sophie por todo lo que pasó, que sabía que no merecía perdón, pero esperaba que algún día Sophie entendiera que la habían querido aunque nunca se conocieron. Dijo que aceptar terminar sus derechos era lo más duro que había hecho, pero sabía que era lo correcto. Edward se quedó callado y con cara de piedra todo el tiempo. El juez les dio 5 años de libertad condicional a los dos y ordenó seguir tratamiento de salud mental. Después de la audiencia, Lisandra presentó los papeles finales de custodia en la corte familiar. El juez revisó todo y firmó la orden terminando los derechos de los Lane y confirmándonos como padres legales únicos de Sophie. Lisandra trajo la orden firmada a casa esa tarde y celebramos con helado. Explicó que ahora podíamos contarle a Sophie el resultado o protegerla de los detalles. Mi marido y yo lo hablamos esa noche y decidimos que Sophie merecía saber la resolución en términos que entendiera. Había vivido con incertidumbre meses y necesitaba saber que todo estaba resuelto de verdad. Se lo diríamos al día siguiente cuando estuviéramos tranquilos y pudiéramos responder sus preguntas. A la mañana siguiente, sentamos a Sophie en la mesa de la cocina después del desayuno y le dijimos que el caso en la corte había terminado por completo. Nos miró con ojos grandes y preguntó qué significaba exactamente. Le expliqué que el juez firmó papeles diciendo que es nuestra hija para siempre y nada puede cambiarlo. Sophie relajó los hombros y preguntó si esas otras personas intentarían llevarla de nuevo. Mi marido dijo que no. Habían acordado que se quedara con nosotros y no nos contactarían más. Estuvo callada un minuto y luego preguntó qué les pasó y por qué cambiaron de idea. Le dije que cometieron errores muy graves que lastimaron a gente y la corte decidió que era mejor para todos que se quedara con nuestra familia. Sophie asintió despacio y dijo que se sentía aliviada pero también un poco triste y no sabía por qué. Mi marido la abrazó y dijo que está bien tener sentimientos mezclados en situaciones complicadas. Preguntó si los conocería alguna vez y le dije honestamente que no creía, pero siempre respondía a sus preguntas sobre ellos. Sophie subió a su cuarto y oí cómo cerraba la puerta con suavito. Mi marido y yo nos miramos y supimos que necesitaba tiempo para digerir todo sola. 2 días después, Marcela vino a casa para una última charla con Sophie. Se sentaron en la sala mientras nosotros nos quedábamos en la cocina, dándoles espacio. De vez en cuando oía la voz de Sophie, pero no entendía qué decía.
La sesión duró casi 1 hora, y cuando terminaron, Marcela vino a hablarnos mientras Sophie subía otra vez. Nos dijo que Sophie estaba manejando bien sus emociones, pero le costaba aceptar que tenía padres biológicos por ahí que nunca conocería. Sophie le contó que estaba feliz de quedarse con nosotros, pero le parecía raro saber que había gente conectada por sangre. Marcela normalizó eso y explicó que esos sentimientos podían cambiar con los años, y que estaba perfecto. También dijo que Sophie mostró curiosidad por Ana y cómo era. Marcela nos recomendó mantener la charla abierta sobre los dos temas y no tratarlos como tabú. Mi marido preguntó si Sophie estaría bien a largo plazo, y Marcela dijo que sí. Los niños son súper resistentes cuando tienen un hogar estable y lleno de cariño. Nos sugirió chequear con Sophie de vez en cuando y quizás hacer terapia familiar en 6 meses para ver que todos ajustábamos bien. Pasaron 6 meses y Sophie parecía otra niña. Su ansiedad bajó tanto que dejó de tener las pesadillas que la atormentaban en la batalla por la custodia. Dormía toda la noche casi siempre y le volvió el apetito por completo. A veces sacaba preguntas de la nada sobre sus padres biológicos, como qué cara tendrían o si les gustaban las mismas cosas que a ella. Respondíamos con la verdad, sin entrar en los detalles duros de la muerte de Ana. También preguntaba por el bebé que cambiaron con ella y hablábamos de Ana en general, diciendo que tendría la misma edad y quizás le gustarían cosas parecidas. Yo siempre recalcaba que nuestro lazo familiar no se debilitaba por la biología, y que el amor de 10 años era real y para siempre. Sophie lo aceptaba y rápido pasaba a otro tema. Mi marido notó que en el cole estaba más segura y hacía amigos más fácil. Su profe dijo que participaba más en clase y se veía más contenta. Yo no paraba de pensar en Ana esos meses. De noche, despierta, me preguntaba cómo sería su cara o su carácter. Mi marido y yo hablamos varias veces de visitar su tumba, pero cada vez que nos acercábamos a decidirlo, nos echábamos para atrás. Era demasiado doloroso enfrentar su muerte de forma tan real. Un sábado por la tarde, trabajando en el patio trasero, mi marido propuso plantar un árbol en memoria de Ana. Me encantó la idea al instante porque era crear algo vivo y que crecía, en vez de enfocarnos en la muerte. Fuimos al vivero y elegimos un arce joven con hojas verdes brillantes. Esa tarde cavamos un hueco en la esquina del patio donde le daría buen sol. Sophie salió y preguntó qué hacíamos. Mi marido le dijo que plantábamos un árbol para su hermana Ana, a la que nunca conoció. Sophie se quedó mirando cómo trabajábamos y no dijo nada un rato. Después de plantar y regar el árbol, preguntó si podía ayudar a cuidarlo. Le dijimos que claro, y los tres nos paramos mirando el arbolito juntos. Unas semanas después de plantar el árbol de Ana, Sophie nos sorprendió en la cena preguntando si podía escribir una carta a Ana. Mi marido y yo nos miramos y le pregunté qué quería decirle. Sophie dijo que quería contarle de su vida y qué podrían haber hecho juntas si las cosas hubieran sido distintas. Sentí lágrimas, pero me las aguanté y dije que era una idea preciosa. Esa noche, Sophie se sentó en la mesa de la cocina con papel y lápices de colores, mientras la ayudábamos a escribir. Describió su cole, sus amigos y sus actividades favoritas. Escribió sobre nuestras tradiciones familiares y los viajes que hacíamos. Dijo que ojalá hubieran sido hermanas que crecían juntas y jugaban. Dibujó nuestra casa en el patio con el árbol de Ana. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y preguntó qué hacíamos con ella. Mi marido encontró una cajita de madera en el garaje y metimos la carta adentro con una foto de la familia. Al día siguiente, hicimos una ceremonita chiquita bajo el árbol de Ana, solo nosotros tres. Cavamos un hueco cerca de las raíces y enterramos la caja. Sophie dijo unas palabras deseando que Ana estuviera en paz donde quiera que estuviera. Yo agregué que siempre la recordaríamos y mantendríamos su memoria viva con el árbol. Mi marido dijo que Ana habría amado tener a Sophie como hermana. Un año después de enterarnos del cambio en el hospital, nuestra familia se sentía totalmente distinta a esos meses horribles de incertidumbre. Sophie entendía su historia complicada de origen y la había procesado de forma sana sin que definiera toda su identidad. Sabía que la cambiaron al nacer y tenía padres biológicos que nunca conocería, pero se sentía segura en nuestro amor y compromiso. Los tres aprendimos que la familia se construye con años de cuidados diarios y no solo por conexiones genéticas. Celebramos el aniversario en silencio sin armar alboroto. Sophie apenas recordaba la fecha exacta, lo que nos dijo que de verdad había superado el trauma. Mi marido y yo nos sentíamos agradecidos de haber peleado tanto por mantener la familia unida y de haber tomado las decisiones correctas aunque todo pareciera imposible. Por esa época, Landra llamó para decirnos que los Lane habían terminado su probation con éxito. Dijo que se mudaron a otro estado para empezar de cero en un lugar nuevo. Kira estaba en terapia intensiva, lidiando con su duelo y culpa por la muerte de Ana. Edward encontró un nuevo trabajo y trataban de reconstruir sus vidas lejos de la tragedia que los marcó tanto tiempo. Landra preguntó si queríamos su info de contacto por si Sophie quería comunicarse cuando fuera mayor. Mi marido y yo lo hablamos y decidimos guardar la info en un lugar seguro, pero no compartirla con Sophie a menos que ella pidiera específicamente de adulta. No les deseábamos mal ni que sufrieran para siempre,
pero nos aliviaba que ya no formaran parte de nuestras vidas, ni fueran una amenaza a nuestra estabilidad familiar. Su capítulo en nuestra historia se cerró, y podíamos avanzar del todo. Cuando Sofía empezó la secundaria ese otoño, parecía haber integrado su historia de origen en su identidad sin dejar que la definiera. Les contó a unos amigos cercanos sobre ser cambiada al nacer, y ellos lo encontraron fascinante en vez de raro o traumático. Un amigo preguntó un montón sobre cómo se sintió al enterarse, y Sophie respondió tranquila sin emocionarse. Su resiliencia me asombraba y confirmaba que tomamos las decisiones correctas en toda la crisis. Se unió al periódico del cole y escribió un ensayo sobre familia que su profe alabó por su madurez. Sophie prosperaba de formas que parecían imposibles en esos meses oscuros de la batalla por la custodia. Mi marido y yo decidimos renovar nuestros votos matrimoniales en nuestro aniversario ese año. Llevábamos 15 años casados y queríamos marcarlo de forma significativa, incluyendo a Sophie. Planeamos una ceremonia chiquita en el patio trasero bajo el árbol de Ana, que había crecido más alto y frondoso en el último año. Invitamos solo a familiares cercanos y unos amigos. En la ceremonia, intercambiamos promesas no solo entre nosotros, sino con Sophie también. Mi marido prometió ser siempre su papá, sin importar la biología, y apoyarla en todo desafío. Yo prometí amarla incondicionalmente y ayudarla a crecer en la persona que debía ser. Luego Sophie leyó un poema que escribió ella sobre cómo el amor es más fuerte que el ADN, y la familia se construye con experiencias compartidas, no con genética compartida. Todos lloraban cuando terminó, y yo me sentía abrumada de gratitud por nuestra familia, y todo lo que sobrevivimos juntos. Después de la ceremonia, comimos pastel y Sophie corrió jugando con sus primos, como cualquier niño feliz normal. Empecé a voluntariar en una organización de apoyo para familias afectadas por errores hospitalarios y cambios al nacer unos meses después de renovar votos. Compartir nuestra experiencia con otras familias en crisis similares ayudaba a dar sentido a todo lo que pasamos. Hablaba con padres que acababan de descubrir cambios y los ayudaba a navegar lo emocional y legal. Algunas situaciones involucraban familias que querían mantener lazos con ambos niños, mientras otras eran más conflictivas como la nuestra. Mi marido se unió a mí en trabajo de advocacy para mejorar procedimientos de identificación en hospitales y prevenir cambios futuros. Testificamos en audiencias legislativas estatales sobre la necesidad de mejores protocolos y sistemas de rastreo. El trabajo se sentía importante y nos ayudaba a canalizar nuestra rabia y duelo en algo constructivo que podría proteger a otras familias de pasar por lo mismo. Sophie llegó del cole una tarde unos 6 meses después de renovar votos y preguntó si podía hacer su proyecto de narrativa personal de 8º grado sobre ser cambiada al nacer. Mi marido y yo nos sentamos con ella en la mesa de la cocina para hablar qué se sentía cómoda compartiendo en público. Explicó que quería escribir sobre cómo los lazos familiares importan más que la biología y cómo el amor puede superar situaciones duras. Preguntamos si estaba segura de que sus compañeros supieran detalles tan personales de nuestra familia y dijo que sí, que quizás ayudaría a otros niños que se sentían diferentes o tenían historias familiares complicadas. Pasó 2 semanas trabajando en el ensayo y nos mostró borradores mientras pulía su mensaje sobre familia elegida versus conexión biológica. Su profe me llamó después de leer la versión final y dijo que la madurez de Sophie al manejar un tema tan complejo era notable para su edad. El ensayo sacó la nota máxima y Sophie lo presentó a su clase con una confianza que me hizo sentir súper orgullosa. Habían pasado 2 años desde esa reunión horrible en el diner, cuando nos enteramos de la muerte de Ana y la demanda de custodia de los Lane. Nuestra familia sobrevivió a algo que podría habernos destruido, pero salimos más fuertes y conectados. Sophie prosperaba en el cole con buenos amigos y relaciones sanas. Mi marido y yo procesamos nuestro duelo por Ana con terapia continua y encontramos paz amando a una hija que nunca conocimos. Los papeles legales estaban en nuestro archivador como prueba de que nadie podía amenazar nuestra familia otra vez. Construimos una vida que reconocía nuestra historia complicada sin dejar que definiera nuestro futuro. Sophie sabía su historia de origen y la integró en su identidad de formas sanas. La vida nos dio una situación imposible con pérdida, batallas legales y duelo, pero encontramos el camino juntos al otro lado. Y eso es el cierre de hoy. Me gusta cuando las historias dejan algo que te puedes llevar. Si esta lo hizo, qué bueno que te quedaste.